Buenas tardes, Javier. Bienvenido a este acto dentro de las jornadas de la Conferencia Congresual de Unificación Comunista de España. Estás en la tua casa, eso lo primero. Para presentar a Javier García, lo primero es deciros que lleva más de 30 años de profesión periodística, jefe de la agencia EFE en las oficinas de Latinoamérica, o de Europa, de África. También ha sido jefe de corresponsales en Medio y Extremo Oriente. Por ejemplo, ha estado en Venezuela, en Israel y Palestina. Es periodista, pero también ha sido profesor universitario y además poeta, con 2 premios literarios. Su trabajo y artículos más recientes se pueden encontrar en Globalter. Visitad su web, os lo recomiendo, globalter.com. Y en los tiempos más recientes, su decisión de dejar la dirección de la agencia EFE en China, donde ha vivido unos cuantos años con su familia, fue algo bastante sonado, comentado y también aplaudido, porque Javier, durante su trayectoria profesional, se la ha jugado varias veces. Y esa dimisión pues, fue un ejemplo con una carta abierta. Es así como ha hecho su trabajo, sobre el terreno y como enviado especial, con rigor, con lealtad a la verdad, frente a la desinformación, esté más o menos disimulada, y contra las ideas preconcebidas. Su último libro es un ejemplo de abordar los hechos de forma certera, contra las mentiras y falsedades, del pensamiento único y del monopolio de la información, y confronta, yo creo que muy bien, uno tras otro, tópicos y prejuicios, y arroja luz. Ese es el periodismo que hace Javier, arrojar luz. Busca la verdad en los hechos y ejerce el periodismo contra la manipulación para que la gente sepa, y para que la gente sepa frente al odio y el enfrentamiento. Así que si me permites un guiño de Vigués a Vigués y con retranca, porque detrás de esa dimisión pues, se dejó caer o la idea o la posibilidad de que abandonases el periodismo, pues el guiño es una de las partes más divertidas del libro, cuando tipifica los titulares periodísticos contra China. Mi titular sería: Javier García continúa haciendo periodismo, pero ¿a qué coste? Pues yo creo que hemos salido ganando y que hoy lo vais a comprobar. Bueno, hola a todos. Un gran placer estar aquí en Valencia. Todavía medio con jet lag, estuve hace un par de días en Caracas, pero bueno, y hemos venido hoy desde Galicia, en este caso desde Vigo, a hablaros de China, que supongo que ya todos por vuestra formación y tal conocéis bastante, ¿no? Y espero contaros algo novedoso para vosotros. Pues os cuento un poco, para los que no lo hayáis leído, de qué va el libro, ¿no? Es un libro sencillito, ¿no? Más que nada para acercar China a alguien que no tiene mucha idea sobre ese país, ¿no? Que yo creo que es un país fundamental en el mundo actual y una de las pocas esperanzas que nos queda también en este mundo tan terrible que estamos viviendo últimamente. Y bueno, del libro, lo primero, analizo por qué. Vosotros quizás no tanto, ¿no? Pero en general la gente no tiene mucha idea de China, conoce muy poco de China y tiene una idea muy distorsionada de lo que es el país, ¿no? Una idea que no se corresponde en nada con la realidad, ¿no? A cualquiera puedes preguntar, ¿no? La imagen que tiene de China, cualquier españolito de a pie, que dirá pues, que es un país terrible, oscuro, una dictadura tremenda, con mucha represión, y la gente vive muy triste allí y tal, y el lavado del cerebro, ¿no? Con 500 millones de chinos. Y eso es todo lo contrario, ¿no? No se corresponde para nada con lo que es la realidad de China, que luego intento contar en el libro, pero primero analizo por qué tenemos esa imagen tan desanimada, ¿no? Y está claro que con China, como sucede también con otros países del mundo, con Rusia, Irán, Venezuela o Cuba incluso, pero con China es mucho más
más descarada esa campaña, más alejada de la realidad, la imagen que puede tener la gente, pues eso, hay una campaña muy clara, intencionadamente diseñada por, digamos, las corporaciones industriales y políticas que dirigen el mundo para desacreditar la imagen del país, ¿no? ¿Y por qué hay ese tan gran interés en desacreditar la imagen del país? Porque China es un país que se define, y yo creo que lo es también, se define como comunista, ¿no? Y ningún país comunista, para los poderes, sobre todo económicos, que gobiernan el mundo, sí, ningún país comunista puede ser un ejemplo de nada, ¿no? Para nada y para nadie, para ningún país, sobre todo, ¿no? Y por eso no se puede saber. ¿Sí o no? Sí, sí. Por eso no se puede saber nada bueno de China, no puede ser un ejemplo de una política china, puede ser un ejemplo para nada. Por eso se puede buscar el pero, ¿no? Lo que decía. Aquí ni a qué coste, ¿no? Cualquier política china siempre tiene un coste negativo, pues con un coste negativo que no puede ser un ejemplo para nadie. Y el caso es que China en muchos aspectos es un ejemplo para muchos, ¿no? Desde luego es un tremendo ejemplo de un sistema comunista, aunque sea de economía de mercado, un sistema comunista que ha triunfado de una manera abrumadora, ¿no? Hace 40 años era uno de los países más pobres del mundo. Era más pobre que muchos países africanos. Estaba como en sexto por la cola de los países más pobres del mundo. Hoy, como sabéis, es la segunda potencia mundial, pero no solo es la segunda potencia, sino que tú vas a China y lo ves salir, la gente vive bien, que hay riqueza, que la riqueza está repartida en las grandes ciudades chinas, en el extrarradio, en los barrios más alejados del centro, se vive muy bien. Hay mucho verde, hay muchos árboles. Notas que es un país rico en todas partes, no solo en el centro de la ciudad o en determinados barrios, ¿no? Se nota del país. No ves pobres, no ves pobreza. Es otra de las cosas que abordo en el libro. Para explicar esos 4 aspectos de China que me parecía muy importantes explicar al resto del mundo, ¿no? Porque creo que son muy importantes para la evolución del mundo, ¿no? Primero, la eliminación de la pobreza, de la extrema pobreza, ¿no? Eso ha sido un logro formidable, ¿no? Más de 800 millones de personas han dejado de ser pobres, han salido de la extrema pobreza, 800 millones de personas, que es más de un 70% de la pobreza mundial. Y eso ha conseguido China sacar en los últimos 40 años. Los últimos 100, en los últimos 10 años, que eran los pobres más difíciles de sacar de la pobreza, porque eran gente que vivía en lugares muy apartados o que tenía muy difícil encontrar alternativas de trabajo. Y esas fueron las personas que más costó sacar de la pobreza. Y en los últimos 10 años hubo una movilización tremenda de toda la sociedad china, ¿no? Más de 3 millones de personas fueron directamente a los lugares más pobres del país y convivieron con la gente pobre para saber exactamente qué problemas tenían y qué vías, qué alternativas había para sacarlos de la pobreza, ¿no? Porque los chinos se dieron cuenta de que para sacar esos 100 millones de la pobreza no valía una política general como todos. Había que tener una política específica, ¿no? Cada familia, cada persona tenía un problema concreto que había en su ciudad. Y entonces estuvieron muchos chinos con ellos, conviviendo para saber exactamente qué solución les valía en ese caso, ¿no? Es el enfoque preciso que llama Xi Jinping para erradicar la pobreza. Y bueno, eso es una de las cosas que cuento en el libro, ¿no? Cómo se logró sacar a la gente, a tal cantidad de gente de la pobreza, ¿no? Que la pobreza en todas las encuestas occidentales sale como el primer problema que preocupa a los ciudadanos. En los países occidentales también no es ni el terrorismo, ni la corrupción, ni no sé qué, la pobreza. O sea, que sigue siendo el principal problema del mundo desarrollado, llamado desarrollado en Occidente, es la pobreza. Pues China ha conseguido sacar al 70% de los pobres del mundo de la pobreza y sabemos algo de cómo lo ha hecho. Han explicado los medios occidentales algo de cómo lo ha hecho para a ver si podemos aprender algo, ¿no? No sé. Parece un tema bastante importante y crucial, pues no han informado nada de eso, ¿no? Recuerdo que cuando se consiguió en 2020, los medios decían, pues la campaña para la pobreza china era para lavar la cabeza de la gente y hacer que la gente agradeciera el partido. O sea, que los pobres, los 200 millones de pobres agradecieran el partido. Pues bueno, me agradecen que se han sacado la pobreza, fantástico. Pero eso es lo que se informó, no se informó de qué cosas hicieron para sacar a la gente de la pobreza. Y bueno, es una de las
cosas que explico del libro. Otra cosa que me parece fundamental es la llamada, porque una vez que ha conseguido erradicar la pobreza, el siguiente gran objetivo de China tiene que fijar siempre objetivos a largo plazo, ¿no? Sabéis, los planes quinquenales y demás, pero también tienen planes quincenales o planes incluso a 20 años, a 25. Y primero el de la pobreza y ahora el gran objetivo a largo plazo es la prosperidad común, prosperidad compartida que llaman ellos. O sea, distribuir la riqueza que han generado, porque han generado mucha riqueza en estos 40 años, distribuirla mejor entre toda la población. Ya está bastante redistribuida, a pesar de lo que se pueda pensar, pero el objetivo es redistribuirla mucho más, ¿no? No llegar a que todos sean iguales, seguirá habiendo millonarios y gente con más dinero, pero sí que todas las capas de la sociedad vivan bien, con calidad de vida, ¿no? Con sanidad, a una distancia cercana, con buena educación, buenos servicios públicos y en general lo que tenemos por un país de calidad de vida. Y en eso están, ese es el siguiente gran objetivo de China, ¿no? Y mientras tanto, también están, que es otra de las cosas a las que dedico el libro, construyendo la civilización, lo que ellos llaman civilización ecológica. China, que también se intenta pintar como un país muy contaminante y tal, desde hace más de 10 años, digamos desde el 2012, más o menos 2013, es completamente consciente de que su crecimiento tiene que ser compatible con el medio ambiente, ¿no? Es completamente consciente del cambio climático, de los peligros que encierra y demás, y hasta entonces habían crecido porque había que crear riqueza, pues sin demasiadas consideraciones sobre el peligro que podría crear para el medio ambiente ese crecimiento económico. Me distrito que contamina mucho. En 2012 en ciudades como Pekín era terrible. A veces había días que no se veía casi a 5 metros. Me llamaban el apocalipsis. Pues bien, todo eso ha desaparecido. En Pekín ahora tiene unos días, no hay prácticamente contaminación y tienes el cielo azul todos los días sobre tus cabezas. Y así pasa ahora en todas las ciudades de China. O sea, en los últimos 5 años ha sido impresionante el avance que han dado en medidas antiproducción, anticontaminación también de los ríos, del mar, y bueno, en general reforestación. Hay un sinfín de políticas. Todas las políticas chinas ahora están muy marcadas por el tema verde, ¿no? Por el tema ecológico. Ellos tienen la idea de que la civilización ecológica, esa que llaman, tiene que sustituir a la civilización industrial. Así como la civilización industrial sustituyó a la agrícola, la ecológica es el siguiente paso de la civilización que tiene que sustituir a la industrial, ¿no? Y están en ello muy claramente, en cada política que adoptan, y con las ideas muy claras, ¿no? Tienen una buena parte, por eso son líderes en energías alternativas, energía solar, energía eólica, en coches eléctricos, en baterías, las flotas de autobuses, en las grandes ciudades chinas son todas ya eléctricas. Son líderes también en reforestación, la cantidad de árboles que plantan para frenar el avance del desierto, que es muy fuerte. El desierto del Gobi está muy cerquita de Pekín, por ejemplo, suele separar unos centenares de kilómetros. Y eso no hace más que plantar árboles, plantar millones de árboles cada año para intentar frenar esa desertificación y lo están consiguiendo, ¿no? Han triplicado la superficie forestal del país, triplicado en los últimos 25 años. Así que ¿Quién es este impresionante coño? Es que no digo quién es. árboles que planta China. Y bueno, muchas más cosas, ¿no? Como os digo, la polución del aire. Hay una cosa que se llama las ciudades esponja, de la que os hablo también en el libro. Que son unos proyectos para crear humedales en el centro de las grandes ciudades, de forma que cuando hay inundaciones el agua se pueda aprovechar, recuperar y digamos, reservarla para luego en las épocas de sequía poder reutilizarla, ¿no? Eso se está haciendo ya en las ciudades chinas, ese tipo de humedales de ciudades esponja que llaman. Bueno, hay muchos ejemplos de esa vida ecológica china que tiene también mucho que ver con la tradición milenaria china, ¿no? Porque el caso del Partido Comunista, digamos, se ha indicado muy bien en toda la tradición
de muchos siglos de China, en este caso la tradición agrícola, por ejemplo. China tenía una sabiduría agrícola ancestral, porque siempre fue un país agrícola, ¿no? Y ahora están aplicando muchas técnicas antiguas agrícolas para, para luchar contra el cambio climático, ¿no? Para mejorar la situación ecológica, para mejorar las inundaciones, todo este tipo de cosas. Utiliza muchas experiencias de la civilización antigua agrícola china. Y bueno, eso en general en muchas cosas se ve, ¿no? Así como al principio quizás Mao renegaba bastante del confucianismo y del taoísmo en las antiguas sabidurías chinas, ahora está mucho más en el frontispicio de la política china y más imbricadas con lo que es la política del Partido Comunista. Es como una tradición que se sigue, ¿no? Igual que con la meritocracia, ¿no? Ese examen muy duro que tenían siempre en China desde hace milenios los funcionarios para entrar a trabajar en la administración pública. Incluso los grandes poetas chinos querían ser funcionarios, preferían ser funcionarios a ser poetas. Pero muchos de los grandes poetas fantásticos que tiene China, no aprobaban el examen porque era muy duro, ¿no? Pues bien, ese examen sigue siendo muy duro ahora. En la administración actual se ha mejorado ese sistema y eso hace que primero, para ser funcionario, tienes que ser muy preparado y aprobar ese examen. Luego, una vez que apruebas el examen, tienes que empezar en el nivel más bajo de la administración, a nivel local, ir mostrando que resultados, que sabes gestionar lo público, que obtienes buenos resultados, sobre todo que tu gestión es eficaz. Y una vez que vas mostrando eso, vas subiendo en la administración. Y al final puedes llegar pues, a la administración central, a la administración regional, a estos niveles, pero para eso necesitas años, décadas de experiencia y demostrar que consigues buenos resultados en la administración, ¿no? Eso es básico. Y eso me parece a mí que es clave en la política china. Eso hace que los que toman las decisiones más importantes son las mejores cabezas de un país de 1.400 millones de habitantes. O sea, no es un guapo que se presenta en las elecciones, es un tipo que se lo ha currado toda su vida y que es muy bueno en la gestión. Sabe muy bien tomar las decisiones y aparte las toma a largo plazo, pensándolas. Y eso creo que es una diferencia fundamental del sistema chino respecto a otros sistemas que conocemos. Y bueno, tampoco os quiero aburrir mucho, me gusta más el debate y las preguntas. Por deciros, otra de las grandes cosas que me interesaba mostrar en el libro es el pragmatismo chino. La política china es muy pragmática, se adapta mucho a las circunstancias y busca por solución al problema al que se puede enfrentar. Cualquier problema que aparece se busca la mejor solución, se experimentan diferentes soluciones y al final es el método de prueba y error, ¿no? La que funciona se adopta, la que no funciona se deshace. Pero a un nivel muy pragmático. En ese sentido no es nada dogmático. El sistema chino, el Partido Comunista chino, es muy flexible, es como el bambú, se adapta a la realidad de un modo muy pragmático. Y ese pragmatismo tiene también que ver de siempre con los chinos, ¿no? Los chinos de hace milenios nunca les interesaron las grandes teorías, como en Occidente, nunca les interesaba analizar y desmenuzar por qué pasaba tal cosa, ¿no? A ellos les interesaba saber qué efecto en las cosas, ¿no? Qué efectos tenían a lo mejor en las estrellas, o el cambio de las estaciones, o incluso en los ríos, en determinadas cosas. Y lo estudiaban. Pero no les interesaba saber por qué y analizar, desmenuzar esa posibilidad de hacer teorías. Era mucho más práctico, siempre lo fueron. Y eso sigue siendo así. Y el Partido Comunista eso lo ha adaptado a su forma de gobierno y siempre busca la mejor solución al problema concreto que se presenta. Y bueno, otra de las cosas también básicas que debe saber, yo creo, todo el mundo es que el desarrollo chino es un desarrollo pacífico. China para nada es una amenaza como nos pretenden presentar. Todo lo contrario, pocos países o civilizaciones han sido más pacíficas respecto al mundo exterior, sobre todo a lo largo de su historia, ¿no? Los chinos, desde sus
grandes pensadores como Confucio o Lao Tse, que fundó el taoísmo, detestaban las guerras. Era de las cosas que más detestaban. Luego también el budismo, ¿no? Que es la religión, no es directamente china, pero se expandió mucho en China una vez que llegó de la India. Es la religión más pacífica de todas las grandes religiones humanas, ¿no? Hay muchos ejemplos del carácter pacífico en China, ¿no? Su carácter también armónico, digamos, en buscar la armonía. En China es muy difícil ver peleas en las calles y, bueno, como sabéis, hay mucha seguridad, pero no hay seguridad porque el partido controla no sé qué y hay muchas cámaras o lo que sea. Hay seguridad porque a nadie le interesa sacarle algo a otro. Son mucho más colectivistas, mucho menos individualistas, que aquí estamos siempre protegiendo lo de cada uno y no sé qué. Allí van todos a una cuestión colectiva y entonces no tienen ninguna costumbre ni necesidad de robar o de coger algo de otro. Y allí nosotros no cerramos la puerta de nuestra casa, la dejamos abierta siempre, nunca la cerramos con llave. Y bueno, el móvil lo perdías en cualquier lado, enseguida te buscaba alguien para devolvértelo. La seguridad es una maravilla en China y es por esa conciencia colectiva que tienen todos, de que van todos por el mismo camino y no necesitan ya no solo robar, sino les falta ese carácter individualista que te lleva a coger cosas de otro. Ellos tienen la sensación de que todo es colectivo de alguna manera, ¿no? Y eso también tiene que ver con el comportamiento de las empresas, que luego podemos hablar, u otras cosas de su manera de organizarse, que es muy diferente de la occidental, ¿no? Nosotros tenemos en general la manía de juzgar a todo el mundo con nuestros valores y nuestra forma de pensar occidental, ¿no? Y hay gente que piensa de otra manera. O sea, primero no tienen los mismos valores. O sea, a un chino le preguntas qué es la democracia no es votar cada 4 años, o sea, que tiene otro concepto de democracia que se basa en la eficiencia, por ejemplo, en los resultados. Si los gobernantes, el sistema funciona, es eficiente y mejora la calidad de vida del país, eso para ellos es democracia, porque funciona para el pueblo, ¿no? Lo mejor para el pueblo, vamos. Y así con miles de cosas más. O sea, tenemos que desprendernos un poco de esa manera de analizar a los demás como si fuéramos nosotros los grandes poseedores de la verdad, ¿no? Como occidentales. Y eso tiene mucho que ver en cómo juzgamos a China y otros países. Pero a China eso hay que abordarla desde una gran humildad para poder entender un poco cómo funciona, yo creo. Bueno, y no os doy más la paliza, quedo a disposición de vuestras preguntas. Muchas gracias, Javier. Pues a ver, manos, preguntas. Vamos a empezar por esta zona. A ver, Adriana, ¿alguien tiene que llevar el micro? ¿Adriana? No, no. No tenemos. No hay. Bueno, hola. Muchas gracias, Javier, por estar aquí y por todo lo que has contado y todo lo que nos has aportado, esa visión como tan real y tan concreta de China. Yo te quería hacer, bueno, se me ocurren muchísimas preguntas, te voy a hacer una muy concreta, porque has comentado algo sobre el sistema democrático de China. Y lo que sucede es que a China muchas veces también lo comentabas, se le ataca de antidemocrática porque no existe una rotación en el gobierno, ¿no? Y se compara con el gobierno de España u otros sistemas de gobierno en los que aquí, por ejemplo, se vota cada 4 años, se puede cambiar el partido que gobierna, que bueno, ya sabemos que en realidad eso no funciona así, ¿no? Y allí comentabas que hay un sistema de meritocracia o de eficacia, ¿no? Que la eficacia como sinónimo, digamos, de democracia, ¿no? Lo que funciona es democrático para los ciudadanos. Entonces, quería preguntar, y además que el partido, o digamos los líderes de los partidos, tienen que ganarse el apoyo de las masas en cada medida que hacen, bueno, otro sistema completamente diferente. Y quería preguntarte
cómo en concreto ejerce la democracia el gobierno chino y luego cuál es el nivel de apoyo del pueblo a ese gobierno chino. Bueno, sobre eso hay muchas encuestas occidentales, ¿no? Hay un barómetro que se llama Edelman Trust, o no sé qué, que se hace cada año, que dice que el 92% de los chinos, es una encuesta occidental hecha allí con parámetros occidentales y, digamos, con mucho cuidado para que los resultados sean, reflejen un poco la realidad. Que sobre el 92% de los chinos apoyan a su gobierno, ¿no? Según esa encuesta. 92%, sí, 92%. Y luego el 80% así creen que su sistema de gobierno es democrático, según esas mismas encuestas. Ahí también hay otra que se llama la Alianza, un grupo que se llama la Alianza de Civilizaciones y tal, que es un grupo que montó el secretario de la OTAN y tal en Dinamarca, también muy occidental y tal, con mucha financiación detrás para hacer encuestas y también hace encuestas y le sale el mismo resultado, prácticamente el mismo más o menos, variando un número 2. Y eso, el 80% de los chinos se consideran su sistema mucho más democrático que el otro. Y de hecho son los ciudadanos del país que más democráticos se consideran. Porque esa encuesta se hace en muchos países del mundo, ¿no? Y digamos que en Estados Unidos a lo mejor sale un 40% que cree que es democrático, en Francia un 50% o menos, no sé. Pero en China sale más del 80%, ¿no? Que creen que es democrático. Por eso os digo que los chinos, el concepto de democracia para ellos no es lo de votar, aunque votan también. Allí se vota a los cargos, o sea, los representantes comunales en los municipios, ¿no? Que a su vez luego votan a los representantes municipales, que sí que votan y eligen cargos por barrios, ¿verdad? Por distritos, para representar a los distritos de cada ciudad. Pero bueno, para ellos la democracia no es tanto votar, sino realmente la eficiencia, el resultado de la política, ¿no? Que la política sea eficiente, que sea buena para el conjunto de la población, ¿no? Y en ese sentido, China ha demostrado, ¿no? En los últimos 40 años, no solo por el tremendo salto que ha dado de ser un país muy pobre a ser un país bastante rico, sino por el reparto de la riqueza que ha hecho también, ¿no? O sea, que sirve para todo el conjunto de la población, para el pueblo. Y lo ve la gente, ¿no? Y por eso la gente considera que es democrático. Eso también pasaba en China en las dinastías, que se decía que el emperador, o sea, era bueno mientras sirviera para el pueblo y tal, sus políticas. No tenían derecho divino, digamos, de Dios para cargárselo, para hacer una revolución contra él. Por lo menos ese derecho existía. Pues ahora es igual, ¿no? Mientras el partido le solucione las cosas y vaya mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y de una manera repartida para toda la población, ellos consideran que eso es muy democrático, porque se beneficia el pueblo y su concepto de la democracia. No sé si me preguntabas algo más. Sí, me has contestado también. Que ¿cuál es el nivel de apoyo del gobierno? O sea, el nivel de apoyo del pueblo al gobierno. Contesta que el 92%, ¿no? De los encuestados. Sí, sí. Eran esas dos preguntas. Muchas gracias. Vale, mi pregunta va porque, bueno, como has comentado, en China el gobierno han conseguido sacar a 800 millones de personas de la pobreza, que es una contribución, pues, vamos, a la humanidad sin precedentes, ¿no? Y has hablado de la redistribución de la riqueza, ¿no? Y sí que has hablado, por ejemplo, de una medida de que en las zonas más alejadas, a las que más costó llegar esa redistribución, pues fueron 3 millones, ¿no? A ver cómo vivían y qué necesitaban en concreto. Pero bueno, hablando de la redistribución de la riqueza, si puedes explicar más las medidas fundamentales de ese proceso, de cómo lo han conseguido, porque en 70 años es una locura, o en los últimos años es una locura. Sí, por un lado está la erradicación de la pobreza extrema, digamos, que eso lo han conseguido. Ya no hay pobres extremos en China. Bueno, de hecho no los ves ni en el campo ni en las ciudades. No es pobreza en general, en el campo tampoco. El campo chino siempre solía ser bastante más pobre que en la ciudad, ¿no? Sobre todo en las últimas décadas, en los años 90, 2000, principios del 2010. Pero ahora el campo chino se ha desarrollado también de manera formidable y no ves pobreza en el campo y ves más bien mucha infraestructura y riqueza, notas en el campo, ¿no? Y una cosa es eso, ¿no? La pobreza extrema. Y luego las medidas, lo que es la prosperidad compartida, o prosperidad común, que es el próximo objetivo a largo plazo, en ese, digamos, acaban de empezar.
en términos chinos. Han empezado hace 5 años, cuando acabaron con la pobreza, ha empezado ese gran objetivo y en términos chinos eso es casi acabar de empezar, ¿no? Todavía están haciendo medidas, pensando más medidas y tal, pero básicamente hay medidas de impuestos, ¿no? De mayores impuestos a los ricos, de crear más servicios públicos de calidad, ¿no? En sanidad, por ejemplo, en la medida de tener un centro de salud a no más de, no sé cuánto era, creo que eran 2 kilómetros o así, de tu casa o algo así, ¿no? Tener un centro de salud bien equipado y tal. En educación también ha mejorado mucho la educación pública, están en ello, mejorando la educación pública. Es una tarea difícil, ¿no? Porque lleva muchos condicionantes, ¿no? También hay mucha gente que dice que si te metes con los empresarios, por ejemplo, que al final creas pobreza, ¿no? Y luego lo que repartes es pobreza, ¿no? Pero yo no creo que... Por eso, digamos, la van haciendo con mucho cuidado, pero van tomando medidas y yo creo que la van a conseguir. China, cuando se fija un objetivo, normalmente lo consigue. Y otras medidas, por ejemplo, contra los monopolios, luchan mucho. Hubo ya hace un par de años un caso muy sonado con Alibaba, que creó una financiera que se llamaba ANT, que iba a ser como la financiera, iba a salir a bolsa en todo el mundo y no sé qué, la gran financiera, digamos, de Alibaba, del grupo, que es el gran gigante del comercio en China, ¿no? El comercio por el... Y el gobierno nacional paró la salida a bolsa. A pocos días de que iba a salir a bolsa, la paró. Y eso fue precisamente para luchar contra los monopolios de las grandes tecnológicas, de las grandes compañías tecnológicas. También le puso multas a Alibaba, a Tencent, que es otra gran compañía tecnológica. Al final lucha contra las empresas que intentan monopolizar el mercado, ¿no? Y bueno, al final es eso, el gobierno en China es el gobierno el que dirige, digamos, al final la economía, por mucha sociedad de libre mercado que sea, el gobierno es el que regula, digamos, la economía al final, ¿no? Y las empresas no pueden hacer lo que quieren, ¿no? A diferencia de Occidente, donde las empresas son las que mandan al final sobre los políticos, en China mandan los políticos, ¿no? Y los políticos no tienen nada que ver con las grandes empresas, no están relacionados, digamos, ¿no? A pesar de que muchos grandes empresarios al final acaban siendo militantes del Partido Comunista, ¿no? El fundador de Huawei, que por otra parte es una cooperativa de sus trabajadores. Huawei, la empresa esta tecnológica con la que tanto sancionan y se meten y tal, pertenece a los trabajadores. El fundador solo tiene un 1%, el 99% de las acciones pertenece a los trabajadores. O sea, que sus beneficios se los reparten entre ellos. Y de hecho, antes de que fueran las sanciones, en el 2020 o así, repartió mucho entre cada trabajador, como 20.000 o 25.000 dólares, solo por las acciones. En fin, pero lo que me decías, más medidas, pues esa, luchar contra la educación privada también, porque habían proliferado mucho en los últimos tiempos en China las clases particulares, así academias privadas para los alumnos de gente que no pudiera pagar, por ejemplo, ¿no? Pues de idiomas o de matemáticas, o lo que fuera, academias privadas así de enseñanza. Y esas se han reducido mucho desde que han empezado con la política de prosperidad común. Hay varias medidas, pero también las van pensando por el camino, van probando y tal, y es una tarea que va a costar mucho tiempo. O sea, al principio se la han fijado para, no sé si la total para el 2049, que se cumpliría el centenario de la fundación de la República Popular, y ahí esperan tener ya conseguida la prosperidad compartida. Bueno, quedan todavía 24 años, ¿no? A ver, pero vamos, yo, como os digo, me suelo fiar de que consiguen los objetivos que se proponen. Sobre todo eso es a largo plazo. Muchas gracias. Bueno, a ver, yo quería, bueno, gracias por venir aquí a darnos todo el conocimiento que tienes sobre China, que es mucho. Pero yo quería, por la primera frase que has planteado, prácticamente de las primeras, has dicho que China se define como comunista y luego has especificado que no solo se define, sino que tú consideras que es un ejemplo, además de sistema comunista que ha triunfado.
Claro, eso es una tesis que va totalmente a contracorriente no de la derecha, sino también de la izquierda. Pero bueno, yo veo ahora que muchos, el Partido Comunista, sin ir más lejos, que siempre se ha alineado con la URSS contra China, ahora sin embargo la mira con buenos ojos, ¿vale? Pero dominantemente también en la izquierda se ha considerado desde, pues no sé, desde la muerte de Mao Zedong y casi, o el viaje de Nixon, desde Deng Xiaoping en adelante, que había abandonado, que ya no era un país socialista, que se había transformado en un sistema capitalista y que justamente ha triunfado por ser un sistema capitalista. Entonces, como esa afirmación que has hecho, bueno, yo estoy de acuerdo con ella, pero va súper a contracorriente, pues era pedirte que explicaras por qué consideras tú que sí que es un sistema comunista que además ha triunfado. Bueno, que ha triunfado es evidente, yo creo, ¿no? Por lo que os he contado, ¿no? Y por lo que todos podemos ver, al margen de lo que leemos en los periódicos que intentan siempre desprestigiar a China, está claro que ha pegado un salto formidable y que ha triunfado en un montón de aspectos, ¿no? Y está triunfando. Es marxista, desde luego. El marxismo está muy presente en la dirigencia china y en todos los pensadores chinos, ¿no? Y sobre todo en la política china, ¿no? La economía de mercado se ha demostrado para ellos como un instrumento para redistribuir, asignar los recursos de una manera efectiva, ¿no? La efectividad es la palabra clave, ¿no? O sea, ser bueno, crear riqueza, crear calidad de vida para luego repartirla con políticas marxistas o socialistas o comunistas, pero es necesario, ¿no? Decía Deng Xiaoping que el socialismo no es pobreza, ¿no? El socialismo es repartir la riqueza, pero hay que crear la riqueza primero, ¿no? Y a eso se dedicaron, o sea, desde el 78, durante 30 años o 40 incluso, y ahora están en un proceso más de empezar a repartirla, ¿no? Pero yo creo que nunca pierden de vista el marxismo, ¿no? De hecho, Xi Jinping en casi todos sus discursos habla de marxismo, ¿no? Le da muchas vueltas a... Por supuesto es el marxismo y el comunismo con características chinas, ¿no? Para ellos es algo muy suyo, ¿no? No es algo exportable a otros países y que consideran que es algo que tiene que ver mucho con ellos, que también, como os decía, está implicado en toda su tradición milenaria de pensamiento, de acción pragmática, de muchas cosas, ¿no? Es un socialismo con características chinas y, por supuesto, con el mercado, el libre mercado, ¿no? Que es también una característica china, ¿no? De intentar construir el socialismo con el libre mercado. Ellos tienen claro que están en una etapa primaria del socialismo, ¿no? Que primero hay que crear la riqueza suficiente para luego repartirla y luego ya se vería cómo entran en la siguiente fase, ¿no? Pero para ellos todo esto no es la culminación ni el final del sistema, ¿no? Sino están en un proceso y en esa etapa primaria que consideran, pues necesitan el libre mercado para crear la riqueza para repartir, ¿no? Pero yo creo que nunca pierden de vista que que ellos persiguen el ideal comunista y persiguen una sociedad marxista sin clases y basándose siempre en las ideas de Marx adaptadas al estilo chino, ¿no? A su modo de concebir también la sociedad, su pensamiento, sus pensadores, la sociedad confuciana, esa armonía colectiva, ¿no? Que por otra parte a mí me parece muy adaptable al marxismo, ¿no? Porque es muy colectiva, no es un pensamiento nada individualista, ¿no? Pero vamos, yo sí que creo que por supuesto son comunistas, no sé. Bueno, en primer lugar, gracias por toda la información que nos planteas ahora, pero en el libro es impresionante la cantidad de avances, de conquistas que hay en China y no nos cuentan absolutamente nada.
por el trabajo que haces. Yo dos cosas. Una, en parte has hablado de ella, pero no me resisto a preguntártela. Dices, hay una diferencia fundamental entre el mundo occidental y China. Dices, en el mundo occidental mandan las élites económicas. En China hay grandes empresas, hay monopolios, hay millonarios, pero en China manda el PCC. Esto a nosotros no nos... Desde el mundo occidental no nos entra en la cabeza, pero tú lo repites varias veces. Este es un aspecto fundamental. Claro, va al punto central de quién manda aquí. Dices, en China manda el PCC. Y luego, muy brevemente, si nos puedes desarrollar algo que a mí me impresionó en el libro, has dicho, los últimos 100 millones de sacar de la pobreza fueron los más difíciles. Has dicho, movilizaron a 3 millones, pero como lo cuentas en el libro, es impresionante la movilización por parte del Estado chino y del PCC de la consigna de en cada aldea un grupo de cuadros, en cada familia un cuadro, que se quedaban a vivir allí para saber lo que cada familia necesitaba. Eso no expresa también una voluntad política por parte del Estado chino de comprometerse con ese objetivo, con el pueblo. Pues si lo podía desarrollar. Sí, bueno, yo creo que eran muy conscientes de que era una prioridad y un problema crucial para China, ¿no? Eliminar la pobreza, sobre todo la pobreza extrema, ¿no? Si se definen como comunistas y marxistas, tienen que luchar contra la pobreza, es como la prioridad básica para ellos y siempre lo fue, ¿no? Y se lo tomaron muy a pecho, sobre todo en los últimos 10 años, esos 100 millones de dólares que les quedaban porque eran muy difíciles, ¿no? Y ahí se movilizaron, pero todos, no solo la población, o sea, los funcionarios que fueron allí y tal, el gobierno invirtiendo un montón de dinero, fue impresionante la cantidad de dinero que invirtieron ahí, las empresas privadas también financiando programas de desarrollo de las regiones menos desarrolladas de China, ¿no? En el oeste y el centro de China, que son las regiones más pobres. Porque, como sabéis, en China la costa fue lo que se desarrolló, sobre todo los primeros 30 años, ¿no? Y todas las grandes industrias florecieron en el este y en la costa, pero el oeste y el centro quedaron a mucha distancia, ¿no? De desarrollo. Y ahora eso se ha corregido bastante también con el programa de sacar de la pobreza a la gente, porque la mayoría de los pobres estaban pues, en el Xinjiang, en el Tíbet, en regiones del centro de China menos desarrolladas, y esas regiones también se han recuperado mucho con esos proyectos, polos de desarrollo, muchas zonas de inversión económica especial y tal, y luego las empresas también, como te digo, han donado mucho dinero para esos proyectos de desarrollo, ¿no? Porque es también una diferencia entre China y Occidente, que las empresas, a pesar de que ganan mucho dinero y todo eso, yo creo que tienen interiorizado que ese dinero que ganan no es solo de ellos, pertenece a la sociedad, ¿no? Y al final tienen la obligación de repartirlo, ¿no? O de por lo menos intentar colaborar en el desarrollo de otras zonas del país, ¿no? Y eso, su riqueza que han creado con el conjunto de la sociedad y con los trabajadores que han trabajado para ellos y todo, no es solo de ellos, no es solo de un capitalista, un millonario, no sé qué, sino que le debe algo a la sociedad y tiene que devolvérselo de alguna manera. Y eso yo creo que las empresas chinas lo tienen muy interiorizado. No es que el Estado les obligue a donar o no sé qué, ellos dan porque lo tienen muy interiorizado, que tienen que colaborar en eso, porque su riqueza viene de ahí. Yo aquí tengo la impresión de Occidente, el capitalismo en general, que es como, qué suerte, a mí me tocó ser millonario, capitalista, tal, y ahí soy yo, pongo un montón de muros y alambradas en mi casa y perros, y a mí que nadie me toque, porque soy rico, porque me lo he ganado yo. Queda bien de algún lado, ¿no? Aquí no hay ese concepto, pero en China yo creo que lo tienen muy, muy claro. Y gracias a eso, pues por eso también colaboran mucho en los programas de eliminación de la pobreza y en los programas de prosperidad común, ¿no? De reparto de la riqueza. Y yo creo que eso también es una diferencia clave. Pero sí, como dices, al final el que manda es el gobierno, al final el que manda es el partido. Y el partido no son los millonarios, ¿no? El partido está muy, digamos, separado de la clase empresarial, a pesar de que hay muchas empresas estatales muy potentes también, pero el partido no, los que dirigen el país, ellos no están al margen del tema empresarial, ¿no? Y son ellos los que deciden al final.
Gracias por haber escrito el último libro. Yo lo he leído, lo hemos comentado, lo hemos leído aquí en nuestra organización, lo hemos intercambiado. Y aparte, podíais escribir algo, se podía escribir algo allí en Galicia, en La Voz de Galicia, es una broma. Es decir, China es cosa de gallegos, porque el último libro de Julio Ríos, es decir, donde trata el tema, ¿no?, de Mars, China, pues es extraordinariamente interesante para nosotros. De nuevo, no lo hemos leído, es decir, intentamos comprenderlo y te lo quería transmitir. Nosotros entendemos que si se hace una revolución y al cabo de 10, 15 o 20 años eso no significa una evolución de la sociedad, esa revolución no va bien. Y si al cabo de 30 o 40 años esa revolución no ha conseguido mejorar inconmensurablemente las condiciones de vida del pueblo, pues es una revolución casada. ¿Es un atrevimiento esta afirmación? No lo sé. El tema es que nosotros pensamos así. Consideramos que China triunfa. Yo te quería preguntar por cosas cotidianas. ¿Cuánto se gana en China? ¿Cuánto gana la gente? Uno en los obreros, ya sé, en un país de 1.400 millones. ¿Y qué pasa con las pensiones en China? ¿Y qué pasa con la sanidad en China? Es decir, cosas pinceladas, es decir, que nos aclaren cosas básicas de condiciones de vida que aquí se llaman estado del bienestar, pero que allí, o sea, es decir, después de salir de las condiciones de 1940, solo de 1940, es alucinante. Si nos pudieras decir algunos elementos para que nos hiciéramos una idea, porque el otro día tú eran periodistas norteamericanos y nos hablaron de la sanidad en Estados Unidos, ellos, y nos hablaron también ellos, es decir, sobre pensiones, etcétera. Y en China, gracias por los libros, gracias por estar aquí, es un placer compartirlo y eso, yo firmo, o sea, es decir, yo también vivo por Vigo, es decir, firmo el tema de gallegos, China vista por los gallegos, ¿no? Muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Y me hace mucha gracia lo de China es cosa de gallegos, porque sí, realmente teníamos un grupo de WeChat allí, que WeChat sabéis que es como el WhatsApp chino, pero mucho mejor, tiene muchas más cosas y tal. Pero bueno, en caso teníamos un grupo de galegos en China, y había como 200 y pico así. Y la verdad que casi todos, yo hice una encuesta un día para un seminario que organizaba el INGADI, que es el Instituto Gallego de Documentación Internacional y tal, que hablaba de las similitudes entre el Camino de Santiago y la Ruta de la Seda y tal. Sí. Y bueno, total, que yo estuve preguntando a los gallegos qué les gustaba de China o por qué se sentían bien en China. Y resulta que casi todos se sentían muy bien y se sentían como en casa. Y yo también, de hecho, yo he vivido en bastantes países y tal, y creo que en China es el país en el que más me sentía como en casa. Y a mí mismo me sorprendió, porque hasta entonces nunca había estado en Extremo Oriente y siempre me daba un poco de repelús en Extremo Oriente, un idioma tan extraño y no sé qué, y todo. Me parecía que me iba a perder ahí o yo qué sé. Y al contrario, me resultó como muy de casa, ¿no? Y bueno, no sé por qué, pero es cierto que los chinos tienen muchas diferencias, pero también muchas semejanzas con los gallegos, con los españoles en general, pero con los gallegos yo creo que más. Por eso los gallegos se sienten especialmente en casa. Sí, sí. Por ejemplo, el tema de la importancia de la familia, de la comida. Por ejemplo, esas comidas allí con la familia, con los amigos durante largas horas, en las tertulias, todo alrededor de la mesa y tal. Eso es muy gallego también y muy chino. También el tema de la emigración, porque en China emigraron muchas las ciudades del campo y había muchos chinos que dejaban a los niños con los abuelos en el campo y se iban a las ciudades, pero dejaban a los niños allí, como pasaba en Galicia también, aunque ellos iban a América o a otros países de Europa y tal, pero dejaban a los niños con los abuelos. Luego también hay castañas en otoño, hay señoras que te venden castañas asadas en la calle, como
Pasaba antes, ahora ya no sé si pasa, pero cuando yo era pequeño pasaba en Vigo y en otros sitios de Galicia. Sí, sí. En fin, que sí que hay muchas similitudes. Los chinos son muy festeiros en general, les gusta mucho la juerga, ¿eh? No son nada, o sea, así como los japoneses son como los alemanes de Asia, los chinos son más los sureños de Asia, ¿sabes? Son muy festeiros, muy caóticos, bastante caóticos, a pesar de lo organizados que también son. Pero va, el tráfico es un caos. Está ahí, todo el mundo parece que asombras porque parece que milagrosamente todo fluye y pasan las motos, las bicis, los coches, un montón de bicis y coches y tal, y todo se arregla y no es un accidente, pero fluye la cosa, pero de una manera así, como un caos organizado curioso. A nivel político sí que son mucho más organizados, ¿no? Pero a nivel así social les gusta mucho la fiesta y eso. Pero bueno, esta era solo una acotación al margen de lo que me preguntabas por la sanidad, ¿no? La educación y las personas. ¿Sabes el salario? El salario, sí. Bueno, eso cada vez va subiendo más, ¿eh? Porque igual que el nivel de vida también va subiendo, o sea, lo que es el coste de la vida en China va subiendo, los salarios también han subido bastante en los últimos años, ¿no? Ahora digamos que, por ejemplo, un obrero de una fábrica de coches pues puede ganar, pongamos, 10.000, 12.000 yuanes a lo mejor, que serían como, ahora el cambio, en el estado 8, pues 1.500, 400, 1.500 euros. ¿Eh? Más o menos así, sí. Pero el salario real, o sea, no la cantidad de euros, sino el salario real de con su sueldo que tiene. O sea, ¿me explico o no? Tiene comida, puede tener un coche, puede Sí, comprar sí. una vivienda, puede... O sea, porque si dices 1.500 euros... Ya. Hombre, China es más barato que esto, por supuesto. Tampoco mucho más barato porque ahora ha subido mucho, ¿no? Y sobre todo la vivienda. Pero bueno, la vivienda casi todos tienen vivienda en propiedad, entonces tienen que alquilar como los extranjeros, que sí que tenemos que alquilar bastante caro. Pero es más barato en general y te llega para vivir. Quizás me he ido un poco por lo alto si es un trabajador en una fábrica, quizás es un poco menos. Pero vamos, le llega de sobra para vivir, para tener un coche y para tener una buena vivienda que ya normalmente la tiene en propiedad. Y la sanidad, por ejemplo, es gratis prácticamente, a veces tienes que pagar un poquito, pero como un 5% así. Hay una mezcla de seguro social que tiene algo de devolver, vamos, que no es como aquí, que vas a la seguridad social y no pagas nada. Allí tienes que devolver algo, pero es muy poquito. Y la sanidad es de calidad, o sea, los hospitales públicos tienen buena calidad, ¿no? Hay también hospitales privados para extranjeros que en teoría son mejores y tal, pero bueno, no tiene nada que envidiar un hospital público a uno privado en China, ¿no? Que los privados normalmente están vacíos, son para extranjeros y no tienen tanta gente. Y las pensiones también son más o menos buenas, o sea, buenas. O sea, te llegan para vivir allí, para las necesidades que puede tener un pensionista, ¿no? Llegan de sobra. La educación también es gratuita. Ahora están mejorando mucho todos los servicios de proximidad, o públicos, ¿no? De sanidad, también de educación, haciendo centros de salud más próximos y tal. Y no sé qué más te puedo contar. O sea, no ves a nadie que tenga carencias en el sentido de educación, sanidad, vivienda. Y bueno, automóviles todos tienen un coche por lo menos. Y si no, motos eléctricas un montón. Pero coches prácticamente todos tienen. Pasa que hay ciudades en que cada vez es más difícil circular. Por ejemplo, en Pekín, ahora mismo, por el tema de las medidas que tienen contra contaminación y eso, tener una matrícula de Pekín para poder circular en Pekín te cuesta muchísimo. Te cuesta como 300.000 yuanes, son 40.000 euros, así solo la matrícula de Pekín, ¿no? Para poder circular en Pekín. Pero si no te vas a otra ciudad y ahí puedes circular, ¿no? Pero si no, en Pekín dices el transporte público también es muy bueno, el metro de Pekín es impresionante. Y los autobuses también eléctricos muy buenos, los servicios de bicicletas o de motos que puedes alquilar en cualquier esquina prácticamente
y puedes ir en bicicleta muy bien por Pekín, eso funciona fantástico. Bicicletas para alquilar en cualquier parte, ¿no? Y la dejas donde quieres y tal. Y motos también eléctricas. Y bueno, en general eso, no ves gente a la que le falte algo. Y eso tiene que ver con lo del resultado de las encuestas, ese, ¿no? Porque a mí también me sorprendió que el 92% de la población le parezca bien las políticas del gobierno, pero es que es así. O sea, cuando te hablan de China, no sé qué, y la gente que puede estar en contra y tal, pues la gran mayoría de la población, que es un gran colectivo, que van todos, digamos, hacia un objetivo común y ven que la cosa va avanzando, pues está contenta con eso y sigue para adelante, ¿no? Bueno, no sé si veo fuera del tiesto porque estamos hablando de China para adentro, pero yo también te quería preguntar de China para afuera, porque claro, estamos hablando de un caso absolutamente único en la historia. O sea, un país que, partiendo de ser un país del tercer mundo con problemas de pobreza, incluso has dicho más pobre que algunos países de África, emerge a gran potencia mundial de forma totalmente pacífica, sin provocar ni una sola guerra y ateniéndose a, digamos, los 5 principios que ellos dicen de coexistencia internacional. No meterse en los asuntos de intervención, nunca lo hace. Por supuesto, no provocar guerras, ni una. Mutuo beneficio, ¿no? Por ejemplo, lo que establecen, 50, creo que eran 52 de 54 naciones africanas tienen a China como principal socio comercial. No me acuerdo cuáles son los otros, pero vamos, la política exterior de China y bueno, y también cómo lo percibe. No, se habla de estudiantes africanos en las universidades chinas. Pues eso. Eso, preguntarse. Querías hablar de China hacia el exterior, ¿no? Eso sí. Ajá. Sí, no, me parece muy buena tu pregunta. Porque eso es verdad. Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Esa transformación colosal, ¿no? Durante 40 años, sin pegar un solo tiro fuera de sus fronteras, ¿no? Que eso no hay un ejemplo en la historia igual, ¿no? Normalmente el ascenso de cualquier país o de cualquier potencia, así a nivel económico, digamos, geoestratégico, siempre fue a consecuencia de guerras, violencia, colonización, lo que fuera, ¿no? China es un ejemplo único en la historia. Y es verdad que mantiene esos 5 principios de constitución pacífica, que es básico, el no interferir en los asuntos de otros países, respetar la soberanía y la integridad territorial y la cooperación pacífica, ¿no? Y el uso de la amenaza y la violencia. Esos principios rigen la política china desde hace muchísimos años y sigue siendo así, la política exterior. Y luego, las políticas como la de la prosperidad común que persiguen para ellos también la quieren para el resto del mundo, porque además les viene bien. Y de ahí vienen las nuevas rutas de la seda, esta es la franja y la ruta famosa, es un programa de infraestructuras bestial con enormes inversiones en todo el mundo, ¿no? Primero estaba pensado solo para África y Oriente Medio y tal, pero al final se extendió a Europa, Latinoamérica y tal. Y es un programa fantástico de inversiones con el que están desarrollando grandes zonas del mundo y que persigue, y ellos lo dicen, es que el bienestar de todos el bienestar de China se puede compartir, ¿no? Y todos los países puedan disfrutar de ese bienestar, también les viene bien a ellos para su comercio y demás, ¿no? No les conviene que el resto sean pobres para comerciar con ellos, ¿no? Y esos son otros los objetivos de China, ¿no? Que a veces parece muy iluso y tal, pero ellos tienen una visión del mundo totalmente diferente de la visión que conocemos, ¿no? Armónica, sin guerras, pacífica y de cooperación, de intercambio comercial. Y no es una visión ilusa, digamos, sino que lo creen muy firmemente que se puede conseguir eso, ¿no? Nosotros no estamos tan lejos de eso que nos parece que eso es como el cuento infantil de mi hija, ¿no? Que lo sueña así porque es imposible, pero no es imposible, porque con la mentalidad china eso es posible. Y la búsqueda de la armonía, no hacer mal, no hacer al otro lo que no quieres que él te haga a ti, que eso lo decía Confucio, ¿no? Ese famoso refrán que tanto echamos viene de Confucio. Y con ese tipo de digamos, características chinas, y también, por supuesto, mezcladas con características de otras culturas y civilizaciones, pero desde el respeto a la diversidad cultural y pensamiento y de todo, se puede convivir perfectamente en paz. Es que no son necesarias para nada las guerras, no son inherentes a la condición humana, como se suele decir, y eso, que el hombre es malo y no sé qué. No, es que no tiene por qué ser así. Nosotros, los occidentales, quizás somos así.
y hemos diseñado el mundo de esa manera y así lo tenemos. Pero eso no quiere decir que todas las civilizaciones humanas sean así. Pero habría que pensarlo y habría que por lo menos darles la oportunidad de demostrar que no tiene por qué ser así, ¿no? Yo en ese sentido, de verdad, considero que China es la única esperanza que nos queda, ¿eh? Sí, sí, es que es eso. Es que yo realmente no veo otra salida. Y China tiene la potencia para ello, digamos, ¿no? Hay otros países que a lo mejor puede ser una experiencia pequeñita. Decía aquí Vietnam, ¿no? No sé quién me dijo lo de Vietnam. Ah, no, es tú. Pero Vietnam no tiene la potencia, pero China sí. O sea, tanto como país como civilización, con todo un esquema de pensamiento y tradición de pensamiento muy fuerte, sí que tiene la potencia para, por lo menos, intentar que el mundo y las relaciones internacionales cambien. Pero sin imponer a nadie su modelo. O sea, China no quiere imponer a nadie, no le interesa nada imponer a nadie su modelo, no quieren que todos sean como ellos, ni venir como el FMI a imponernos sus cosas. A ellos les da exactamente igual, con tal que puedan comerciar. Hablabas antes de Xiaomi, que es una cooperativa, y Huawei. Perdón. Y bueno, y yo realmente cuando pienso en China, bueno, pues por lo que sea, pienso principalmente en la Revolución China y la colectivización que se hizo entonces, o por ejemplo, en las asambleas asociadas a la Revolución Cultural y así. Y quería saber qué queda de ello, si se avanza, por ejemplo, en colectivización en empresas, en el campo, y si es algo que siga vivo en la China actual o que se reivindique de alguna forma. En el campo sí que existe la colectivización, sí, sí. En el campo sí que funciona prácticamente igual, ¿no? Y fue una de las mejores cosas que hicieron en el campo los revolucionarios, ¿no? De la revolución cultural, afortunadamente, no queda mucho, porque fue terrible en muchos aspectos, ¿no? Pero la colectivización del campo sí, o sea, no hay propiedad privada como tal en el campo. En las ciudades puede haber algo parecido, que no es propiedad privada, porque al final como que se lo devuelves al Estado en 75 años, pero en la práctica es propiedad privada, no sé si tienes un piso en Pekín, por ejemplo, pero en el campo no, lo pueden, cada uno puede cultivarlo, digamos, producir algo, cualquier producto agrícola y sacarle rentabilidad. Por eso, digamos, tiene más interés en producir bien, ¿no? Porque si le sacas rentabilidad, te puedes ocupar tú de la tierra, ¿sabes? Y en ese sentido sí que ha quedado. Yo quería preguntar, volviendo un poco al tema de nuestro compañero sobre política exterior, y tú que mismo que has dicho que China se caracteriza por su pragmatismo, por su flexibilidad, y tu libro precisamente habla hasta la política de Biden. Entonces quería preguntar un poco cómo ha sido la reacción en China con el cambio de gobierno a una política más dura de Trump. Y si ¿cuál es el efecto que ha tenido? ¿Qué ha podido cambiar de la política china y de sus relaciones con Estados Unidos? Sí, siempre hay una discusión en la propia China de qué le viene mejor, si Biden o Trump. Antes de las elecciones había esa discusión y tal. Y al final la mayoría de las veces decía que le venía mejor Trump, ¿no? Porque como es así más de puertas para afuera y más bruto y tal, pues a ellos les venía mejor de alguna manera, ¿no? Porque Biden puede ser más civilino y tal, y a lo mejor no es tan descarado y la gente no se da cuenta, pero con Trump sí. Y bueno, de hecho esto de la guerra comercial ha sido un chiste, ¿no? O sea, no sé si os habéis fijado, ya aparte de lo que ha pasado con el resto de países y del mundo y tal, con China ha sido un chiste, porque primero ha dicho, no sé qué, 300 aranceles. China dijo, muy bien, pues yo te pongo aquí esto. Y enseguida reculó Trump, y luego al final dijo que bajaba a 125, no sé qué, y luego se vieron en Suiza, no sé qué, y llegaron a un acuerdo en el que al final China salía ganando. Porque estaba claro que China iba a ganar con eso, ¿no? O sea, Estados Unidos iba a abandonar un montón de mercados en el mundo de los que China iba a entrar de calle, iba a ganar muchísimo con eso. Se iba a tener mucho más mercado para sus productos.
porque muchos países iban a dejar de comerciar con Estados Unidos por la política arancelaria. No, a ellos les venía muy bien, y de hecho se vio claramente que ganaban con eso. O sea, fue como un tiro por la culata de Trump, que no sé cómo nadie lo pensó, pero enseguida reculó y al final llegó a un acuerdo con China muy ventajoso para China, ¿no? Yo creo que a China le viene mejor Trump, sí, porque, bueno, Trump yo creo que es un símbolo de la total decadencia de Occidente, ¿no? Del dominio occidental del mundo, y es otro síntoma más, ¿no? Igual que el ascenso de la ultraderecha, igual que lo que pasa en Gaza, por ejemplo. O sea, son síntomas de Occidente, de la decadencia, de la muerte del dominio occidental, y las patadas que va dando y la agresividad que va soltando, ¿no? Mientras se hunde, ¿no? Y a ver si es capaz de aceptar ese hundimiento o esa pérdida de poder al menos, ¿no? Y convivir en paz con los demás sin antes pegarse un tiro o finalizarse, ¿no? Como decíamos antes de los americanos, que algunos parece que quieren pegarse un tiro, incluso cuanto peor mejor, y si hace falta, creamos una guerra mundial para estar, ya no de cabeza con ello, ¿no? Pero está claro que Trump a China le viene mejor en ese sentido porque acelera las cosas, ¿no? Es como un personaje que acelera más las cosas en su brutalidad. Sí, hola, buenas noches. Gracias por estar aquí una vez más. Vamos a ver, acabo de adquirir su libro y la verdad es que me llama la atención poderosamente que casi todos los capítulos los encabeza usted con una cita poética, una cita de una poesía. Cosa que coincide usted con un economista que se llama Juan Torres, que en su libro Para que haya futuro también encabeza cada capítulo con una cita poética. Ayer tuvimos la suerte de contar con la poeta china Paloma Chen, que ella decía que solamente se enfada a través de la poesía, o solo se enfada en la poesía, dijo expresamente. Entonces me gustaría preguntarle a usted qué papel revolucionario tiene la poesía. Pero bueno, tiene usted aquí pues una cita tan preciosa que me gustaría en el capítulo 8, en el capítulo 7, cita usted un proverbio chino que dice: no gastes buen hierro en clavo, ni buenos hombres en soldados. Bueno, ese proverbio chino casa muy bien con esto de los 5 principios que se han hablado en preguntas anteriores, y que no hay injerencia, ¿de acuerdo?, externa en otros países. Entonces, ¿qué puente o qué tipo de acción puede haber entre la poesía, que parece cosa de alguien por ahí en su torre de marfil, pero que después tiene unas repercusiones en la práctica política, ¿de acuerdo?, y en la práctica revolucionaria de la realidad? Creo que usted es aficionado a la poesía, porque alguien que escribió un libro de este tipo y casi todos sus capítulos los encabece con una cita literaria, pues demuestra que tiene una querencia por la poesía. Muchas gracias. Sí, gracias. A mí me gusta mucho la poesía, sí, y a cualquiera os recomiendo. La poesía china es formidable, vamos, es una cosa tremenda. Y ya, bueno, leerla en su propio idioma, yo no lo conseguí porque habla un poquito chino mi hija, sí que habla muy bien y tal, y lee caracteres, pero yo no soy capaz de leer la poesía medio. Imagínate, eso tiene que ser ya la bomba, ¿no? Pero son muy buenos. De siempre han sido buenísimos los chinos en poesía, ¿no? De hecho, su idioma sí es como con dibujitos, no es tanto con conceptos lógicos como el nuestro, ¿no? Es más pictórico, ¿no? Visual, ¿no? Entonces imaginan cosas, ¿no? O sea, cuando ves un carácter te imaginas cosas. De hecho, un carácter puede denotar varias ideas diferentes, ¿no? Sobre todo si es el chino antiguo, el chino moderno y tal. El chino antiguo tenía muchos más significados de cada carácter. Entonces la poesía tiene miles de significados también. Un mismo poema pequeñito puede tener muchos significados. Y eran muy buenos. O sea, y los chinos son muy poéticos en general. Todos ellos se conocen a los grandes poetas de siempre de China, muchos lo recitan incluso hablando así o te recitan algún verso, algún poema, y está muy presente en la vida china, ¿no? Yo creo que es también por eso de los caracteres, que es todo muy visual, y ellos piensan más en imágenes que en conceptos como nosotros. Yo creo que no desmenuzan tanto las cosas como nosotros, que siempre analizamos y partimos las cosas en varias mitades y más para analizar, ¿no? Ellos lo ven todo más como un todo, ¿no? También ven lo del yin y el yang, que no son opuestos, ¿no? No hay dualidades.
digamos, se complementan entre sí las dualidades, los contrarios. Y yo creo que la poesía tiene que ver con eso también, lo de verlo todo como un todo, ¿no? Como un uno, y son muy buenos, desde luego la poesía, sí, la poesía, bueno, que es revolucionaria, tiene lo que cada uno quiera ver en ella, ¿no? Pero a mí me parece muy revolucionaria porque nos lleva a otra dimensión de la existencia y de la convivencia y tal, y es muy bella, ¿no? Muy bonita y toda, yo creo que la belleza es revolucionaria también, sobre todo en este mundo que vivimos, no es tan feo, ¿no? Muchas gracias. Pues gracias, Javier, por venir y por darnos toda esta información tan desconocida o desvirtuada. Y bueno, nosotros estuvimos analizando la situación internacional y un poco los BRICS. Entonces, bueno, China es miembro fundador de los BRICS. Pues, ¿cómo valoras esta alianza? Y también nosotros partimos de que China es su motor y que su objetivo es instaurar un nuevo orden multipolar, pero también, como decías, con otro tipo de relaciones que no sean de sometimiento ni de guerra. Entonces, bueno, ¿qué te parece si compartes este análisis, esta opinión? Sí, los BRICS es un poco un instrumento para eso, ¿no? Para crear, por lo menos los BRICS, aunque ahora hay muchas diferencias entre los propios países miembros de los BRICS, todos coinciden en perseguir un mundo, un orden internacional más justo, ¿no? Un mundo multipolar, donde no haya, digamos, un amo y todos los demás obedezcan o que marque las reglas y que sea un orden más representativo, más justo, ¿no? Con unas organizaciones internacionales también más representativas, porque al final seguimos funcionando con un orden internacional que salió de la Segunda Guerra Mundial, de Bretton Woods y todo eso, el FMI, el Mundial, cosa posible de la ONU, que no es representativo, ¿no? De lo que es el mundo actual, de nada. Y eso habría que cambiarlo y hacerlo mucho más justo, más participativo y eso probablemente tener mucha más presencia en cualquier órgano de decisión, digamos, internacional, mundial. Y no tiene ninguna ahora mismo, ¿no? China ahora tiene un poco más porque tiene potencia, tiene poder, pero no hay instituciones internacionales más representativas, ¿no? Que engloben a todos los países de una forma proporcional y más representativa, ¿no? Son las potencias occidentales las que manejan la ONU, básicamente, ¿no? Bueno, China y Rusia tienen derecho de veto ahí, pero eso es una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial también. Pero al final eso, el FMI, el Banco Mundial, son todas instituciones occidentales creadas por las potencias occidentales y que siguen dando el mundo, ¿no? Este es otro tipo de mundo. Y los BRICS yo creo que es un instrumento muy bueno para luchar contra esa organización internacional injusta que tenemos, ¿no? Intentar un mundo más justo y más multipolar, ¿no? Eso, aunque todos sean muy diferentes, Arabia Saudí, por ejemplo, ahora que está ahí, ¿no? O que estaba a punto de entrar y luego no sé qué, pero es bueno va a entrar. A lo mejor no tiene que ver con China, pero es igual. Todos están porque sea más representativo esa organización internacional, que sea distinto, ¿no? Y yo espero que el peso de China en los BRICS, que tiene un peso muy grande, como es lógico, ayude también a que los BRICS defiendan un orden mucho más justo y también más pacífico, sin necesidad de imposiciones ni de guerras, ¿no? Yo creo que más o menos todos están de acuerdo en eso con los BRICS. Hola. Estamos viendo una gran cantidad de avances en el terreno de desarrollo económico y en otros ámbitos como el ecologista, por ejemplo. Pero queríamos preguntarte cómo ves tú el avance en los movimientos sociales como el movimiento LGBT, feminismo, movimientos que lleva sobre todo población joven. ¿Y es como lo veo yo o cómo está en China esa cuestión? Pues ambas, supongo. Bueno, en China se ha avanzado mucho a ese respecto, ¿no? Por lo menos en el tema homosexual, que antes estaba, digamos, bastante mal considerado, ahora ya hay bares, en Pekín te encuentras bares de homosexuales, de gays y tal, y lesbianas no hay problema, vamos, y los ves por las calles y están entre los bares y no pasa nada.
ya a nivel de la LGTBI, ya a los niveles que estamos en la discusión en España y eso, que me parece a veces que ocupan casi todo el centro del debate, cuando hay cosas también importantes o bastante importantes, a veces me parece un poco exagerado traer el debate solo de una cosa de ese tipo, pero bueno, en China eso no está en el debate cotidiano, ¿no? Y no se le da esa importancia, por lo menos por ahora, en el debate cotidiano. La situación de la mujer también ha mejorado mucho. Y en las nuevas generaciones ves mujeres muy críticas, muy conscientes de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en China y de la lucha por sus derechos, ¿no? Yo en mis clases tenía, la mayoría de mis alumnos eran mujeres, a lo mejor de 25 alumnos o así, 20 eran mujeres, o 22. Y los hombres casi, bueno, aparte que las entendían muy bien, se callaban porque eran las mujeres las que combatían y las que expresaban su conciencia de sus derechos y su lucha por sus derechos, y eso, o sea, eso lo tienen muy claro, y de eso han avanzado mucho en los últimos años. Bueno, lo primero, muchísimas gracias. Yo estoy emocionada y tomando notas aquí, que, jolines, cuántos datos y que sí que es esperanzador y lo que planteabas de aprender desde la humildad. Yo me he quedado con varias cosas de lo que has planteado. La idea de riqueza para redistribuirla me parece brutal, porque no es redistribuir a secas, sino que parece que genera riqueza. Y sí que te quería hacer dos preguntas concretas. Una, he visto un dato que supongo que tú la conocerás más y nos puedes explicar más, que en el año 2010, igual es falso, pero yo es lo que he encontrado, en el año 2010 un 10% de la población china se consideraba de clase media y a día de hoy es el 50% de la población. Si nos puede explicar eso qué es y si es como un objetivo, como habla de los objetivos del Partido Comunista Chino, si ellos se fijan ese objetivo de elevar el nivel de vida de la población o si es como consecuencia del enriquecimiento, como de forma directa, no sé si se entiende la pregunta. Y la otra, ¿cómo se casa esa creación de riqueza con la civilización ecológica que has dicho? Porque aquí en Occidente la visión es que es más desarrollo, más destrucción del medio ambiente, y sin embargo, si aquí están generando más riqueza y avanzando en las medidas medioambientales, que me parece también que se sale de nuestros esquemas. Si lo puedes explicar. Vale. La clase media va creciendo, ¿no? Según va creciendo la riqueza del país y el desarrollo. Lo del dato de 2010 de 250 es posible, sí. Que ahora creo que está como en 500 millones la clase media. O en el 2020, 2022 estaba por ahí, ¿no? Bueno, a lo mejor 600 o así. Pero bueno, lo que se considera clase media en Occidente, ¿no? No sé muy bien cuáles son los parámetros. Pero bueno, está claro que la idea de China es ensanchar mucho la clase media, lo que podemos considerar aquí clase media, porque casi todo el mundo es clase media, para repartir la riqueza, ¿no? Pero bueno, es que ahí esas encuestas que hablan de la clase media no sé muy bien qué baremos utilizan para medir lo que es la clase media, ¿no? Pero al final sí que, o sea, clase media hay por todos lados. En China, o sea, ves mucha gente con capacidad adquisitiva suficiente para ir a un centro comercial de esos que tienen a comprar un montón de cosas, ropa, tal, no sé qué. Si eso es clase media, consideramos, alguien que tiene poder de consumo y tal, desde luego en China hay mucho, ¿no? Y lo ves por todos lados. Y... ¿cuál era tu segunda pregunta? Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que ellos tienen muy claro que se puede crear riqueza y desarrollarse respetando el medio ambiente ahora, ¿no? Aparte de que toman todas las medidas para ello, pero ahora la innovación, por ejemplo, todo el tema tecnológico, es en teoría, no es más o menos respetuoso con el medio ambiente, ¿no? Ahora pone el foco mucho en la tecnología, el desarrollo de alta calidad, le llaman, ¿no? Que es la tecnología, la computación, las telecomunicaciones, todo esto, inteligencia artificial, son líderes también en eso, ¿no? Y están poniendo mucho el foco en eso. Ahora han conseguido la autosuficiencia también, o están a punto de conseguir la tecnológica, ¿no? Porque eran las cosas que les faltaba en el tema de los chips y esto, ¿no? Sí, China dependía mucho de Estados Unidos, ¿no? Por eso Huawei, por ejemplo, se fastidió porque les quitaron el acceso a los chips, ¿no? A los semiconductores con los que construyes los móviles y, bueno, los ordenadores, todas las cosas pequeñitas, inteligentes, se construyen con chips, ¿no? Y ellos no estaban muy desarrollados en eso.
y se han centrado desde hace 5 años, así, desde que empezaron a sancionar a las empresas chinas de telecomunicaciones en desarrollar chips, y ahora han conseguido ya desarrollar chips propios, muy pequeñitos, ¿no? De no sé cuántos, muy pequeñitos, de 7 nanómetros, no sé cómo se llaman, son chips muy pequeñitos, que sirven para fabricar teléfonos inteligentes y todo este tipo de cosas. O sea, se han vuelto autosuficientes a nivel tecnológico también en eso, que era lo que les faltaba, digamos, para no depender de Estados Unidos a ese nivel, si le pones sanciones y tal. Y yo creo que hay un campo muy grande para crear riqueza sin contaminar, ¿no? Antes se creaba riqueza con las industrias del acero, tal, las industrias pesadas, ¿no? Pero no tienen por qué contaminar las nuevas industrias, las de coches eléctricos, por ejemplo, tampoco tienen por qué contaminar, ¿no? Si se basa en energía eléctrica, las energías alternativas, es que China es súper líder a nivel mundial, ¿no? Y exporta mucho, tampoco tienen por qué contaminar, ¿no? Fabricar placas solares o molinos de viento, esto. Hay muchos campos de la tecnología, sobre todo, así que no tienen por qué ser contaminantes, ¿no? Y ahí China pretende eso, aprovechar todos los campos y desarrollar una economía de alta calidad, es lo que le llaman, ¿no? Es uno de sus objetivos también ahora de conseguir la economía de alta calidad. A ti. Bueno, primero agradecerte que hayas venido, que es un placer. Yo no tenía ni conciencia sobre todo lo que has desarrollado y me ha impresionado mucho. Yo quería preguntarte sobre, lo has mencionado un poco en tu intervención cuando has dicho, luego si queréis hablamos del funcionamiento de las empresas. Pues quería preguntarte sobre eso. Pues hay un momento que se ha dado un ejemplo, ¿no?, de ese monopolio que si no lo he entendido yo mal, tenían las acciones repartidas entre los trabajadores, tal. Pero claro, yo y todo el mundo seguramente tenemos la visión de, pues tú, pues a ti te contratan, tienes tu jefe, que tiene su jefe tal, y te tienes que hacer esto tal, tal. ¿Cómo funcionan ellos en las empresas? ¿Pueden decidir hacia dónde tirar, ¿no?, etcétera? Pues no, hay que decidir, las empresas deciden. Los sitios son también muy jerárquicos, ¿no? El que está por encima y tal, ahí siempre es el que manda, ¿no? Y bueno, hay empresas cooperativas como Huawei, que es una cooperativa y pertenece a los trabajadores, pero tiene una estructura de dirección que es muy jerárquica, ¿no? Y ahí los que mandan son los jefes, ¿no? Yo creo que funciona un poco como aquí, es que es de una manera más organizada, más china y quizás más eficiente, más productiva a nivel de las horas de trabajo y tal. Ahora no se trabaja tanto, ¿no? Con esa idea que hay de que los chinos trabajaban muchísimo. Eso pasaba en las empresas tecnológicas hace 2 años mucho, ¿no? Que trabajaban bastantes horas extras y tal. Pero ahora se ha reducido mucho eso y yo creo que cada vez disfrutan más del ocio los chinos, ¿no? Los ves mucho en los parques, haciendo ejercicio, cantando, van las señoras allá a cantar en los parques. Y bueno, viajan mucho por todo el mundo, por China, muchísimo, y por todo el mundo, ¿no? Más de 150 millones de chinos salen cada año al extranjero, por ahí, ¿no? Y de esos son los turistas más importantes ahora en España y en cualquier lado, los chinos. Tienen muchas posibilidades, cada vez más posibilidades de ocio y disfrutan más del ocio. O sea, ahora trabajan bastante menos. O sea, ellos mismos se dan cuenta ya de que han conseguido al menos un nivel aceptable de riqueza y que pueden descansar un poco más ahí, ¿no? Cuando venimos a buscarlo, que todos los que bajaron delante de él eran chinos. Entonces, no sabíamos si lo traía preparado. bueno, yo quería volver a la sanidad. Primero porque disfrutamos de forma cotidiana una aportación de la Revolución China, que es la atención primaria, que nació de la experiencia de los médicos descalzos y que introdujo en la medicina una orientación de medicina preventiva, de medicina comunitaria, del trabajo de los médicos de promoción de la salud. No de que eran los que estaban esperando a que vinieran los enfermos, sino que había que llevar un trabajo de promover la salud. Y de hecho, pues en España y en muchos países se puso en marcha ese sistema de atención primaria con ese objetivo teórico.
Luego la realidad, como quien mandan son las élites económicas, se ha dicho, pues es que lo han desvirtuado, lo han hecho, digamos, al servicio de los intereses de las grandes farmacéuticas y de los intereses económicos en la sanidad para que la sanidad sea rentable. Entonces, claro, tú hablabas de sanidad, de tener el ambulatorio, de tal, de cuestiones que... Pero más allá de eso, esa orientación de sanidad enfocada a la promoción de la salud, a la medicina preventiva, como ha preguntado alguien antes, ¿qué queda? ¿Qué hay? Bueno, la medicina tradicional china, que antes me olvidé de mencionarlo, también juega un papel muy importante, ¿no? De hecho, hay hospitales de medicina tradicional y de medicina más o menos occidental, ¿no? Y la medicina tradicional tiene un papel muy de peso, ¿no? También en la prevención y eso, con las hierbas, lo que sea. Hay miles de tratamientos de medicina tradicional china, acupuntura, y bueno, hay muchas cosas que son preventivos. Y sí, de eso hay bastante. Los médicos descalzos, que eso era en el campo sobre todo, ¿no? Sí, que eso fue formidable, ¿no? Durante los primeros años de la revolución y eso, con los medios de fuego del campo y tal, sí. Eso ya no es necesario porque hay ambulatorios en el campo, ¿no? Y preventivo, yo creo que ellos son muy conscientes de las cosas que son buenas para la salud, por ejemplo, el agua caliente, y la toman todo el rato. Yo no sé si será buena o no, pero ellos están convencidos de que es muy buena y la toman todo el rato. Incluso en verano, con mucha calor, en Pekín hace un calor del carajo y todos bebiendo agua caliente. Y al final casi acabé acostumbrándome y pensaba que me sentaba bien. Y de hecho parece que sienta bien. Esas cosas así las hacen mucho, ¿no? Basadas en su antigua sabiduría de la medicina tradicional o así. Pero hace mucho sí, lo del agua caliente, lo de sentarse así en cuclillas y eso, que creo que es bueno también, ¿sabes? Sentarse así en un deber es bueno para la postura corporal, en general. Bueno, tiene mucho conocimiento de ese ancestral médico, digamos, de prevención, que supongo que es bueno, ¿sí? Es lo que te puedo decir de la prevención, pero es muy buena la medicina tradicional china en general, sí. Yo he probado algunos tratamientos y son muy buenos, ¿no? Micro. Hola, buenas. A ver, nosotros tenemos en el análisis de que antes había dos superpotencias, Estados Unidos y la URSS, y celebramos que cayese una de ellas. Ahora mismo nos están asustando con que la nueva superpotencia es China, va a ser China. ¿Tú defiendes que las relaciones que lleva la misma con el resto de países no van en esa dirección? ¿Qué opinas al respecto? Nosotros decían que, bueno, antes había dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, después estuvo Estados Unidos y ahora nos meten el miedo con que la siguiente superpotencia va a ser China, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de eso? Sí, bueno, ya dije antes que el miedo ese que nos intenta meter de la amenaza china no es para nada una amenaza china, ¿no? Digo en el libro que se llama así, amenaza o esperanza, ¿no? Yo creo que para nada es una amenaza, no más bien una esperanza por lo que os decía de su desarrollo pacífico, ¿no? Su falta de interés total en imponer su sistema o su modo de organización social a los demás, también por conquistar otros países o expandirse más allá de su territorio, no tienen interés en eso, hacer proselitismo de sus ideas tampoco. O sea, antes aún al principio del maoísmo intentaba apoyar causas por ahí del resto del mundo, pero ahora ni siquiera eso, ¿no? Desde Deng Xiaoping no exporta la revolución y ni apoya tampoco a movimientos de liberación de otras partes, ¿no? Y los chinos eso, no. La cultura occidental es muy exógena, ¿no? Digamos, siempre necesitamos irnos afuera, no sé por qué, pero toda esa cosa de irnos afuera, con la religión, las misiones, no sé qué, haría con la cruz a todo el mundo a
evangelizarlos, no sé, esa cosa que tenemos, no sé, pero me parece una cosa, no sé, sorprendente, como mínimo. Y los chinos son muy endógenos, ellos siempre estuvieron considerando que su país, que era el reino del centro, que le llaman ellos en chino, ¿no? Zhongguo, que era el centro del mundo y que no había casi nada más, vamos, estaban ocupados en su país, muy endógeno, muy centrado en su país, en modernizar su agricultura, lo que fuera, y ahora modernizar su país, porque ellos están inmersos en la gran modernización de China, que no tuvieron tiempo de hacerla, así como Occidente hizo su modernización, ¿no? A partir del siglo XIX y tal. Los chinos no tuvieron tiempo porque estuvieron humillados por la colonización occidental, y ahora están de pleno en su renacimiento, su modernización, ¿no? Bueno, nosotros estamos en la plena decadencia, no están totalmente en un tiempo totalmente distinto, ¿no? También a nivel cronológico. Pero eso, que no tiene ninguna intención de imponer a nadie su sistema, ellos creen que además es muy chino, muy de características de ellos y que no sirve para otros países. Y no tienen ninguna vocación hegemónica, ni intención hegemónica para nadie. Entonces no tenemos que tener miedo, por supuesto. Más bien esperar y confiar en que su ascenso y su potencia sirva para que las relaciones internacionales sean mucho más pacíficas y justas, ¿no? Entre todos los países. Y no vivir instalados que estamos bien. Bueno, tal vez sea una curiosidad. Lo que nos estás describiendo creo que para los dos es una utopía. Y bueno, yo porque sé que hay que aprender del ejemplo y traer la revolución a nuestro país, pero ahí ahora la diáspora china por todo el mundo es enorme. ¿Hay ahora un movimiento de migración de vuelta a China? ¿Ha tenido un impacto, un retorno? Sí, un montón de, sobre todo científicos y eso, de Estados Unidos han vuelto un montón. Hay noticias cada semana prácticamente de un gran científico que se vuelve de Estados Unidos o de Europa también. Están volviendo eso para participar en China. El proceso, por una parte, porque está creciendo el racismo en Estados Unidos, ¿no? Contra los chinos y en Europa también. Respondiendo, complementando la pregunta de tu compañera también, a diferencia de la Unión Soviética, por ejemplo, que sí que era expansionista, ¿no? Y la Unión Soviética sí que quería expandir su sistema, igual que Estados Unidos quería expandir el capitalismo y su dominio a todos los países del mundo, la Unión Soviética también no eran expansionistas. China no es para nada así, es todo lo contrario. Vale, pues a mí me interesaría saber si hay algún tipo de medidas impulsadas por el PCC de conciliación familiar y sobre todo si están igualados entre hombres y mujeres, porque hasta hace relativamente poco aquí la baja por paternidad era bastante más baja que la de la mujer, porque se asume que la mujer es quien tiene que tener cuidado del niño. Sí, como os digo, el papel de la mujer ha avanzado mucho en los últimos años, ¿no? Y sobre todo en las nuevas generaciones. Todavía quedan cosas, yo creo, por mejorar, pero han avanzado mucho, ¿no? Y hay muchas mujeres también en puestos directivos de grandes empresas y en puestos de responsabilidad. En lo que no se ha avanzado un carajo es en la política, ¿no? Si te fijas en el comité central del Partido Comunista son prácticamente todos hombres. Y el Politburó, no te digo, que son todavía menos. O sea, ahí sí que no ves ni una mujer a nivel político. Y eso es un gran fallo del sistema. Sí, ahí no se ha avanzado nada. Pero a nivel social sí que, y a nivel económico se ha avanzado mucho, ¿no? Y a nivel social sobre todo, sí. Yo creo que las mujeres ahora cada vez más son muy conscientes de sus derechos y no se dejan arrebatar nada. No sé cómo está el tema de las bajas de paternidad y eso concretamente, la verdad. Supongo que todavía sigue siendo mayor la de la mujer que la del hombre, pero están, digamos, están en la vía, ¿eh? Y yo veo las demás generaciones muy conscientes de toda
de todas sus reivindicaciones, lo que quieren conseguir y tal, y que lo van a conseguir más pronto que tarde. Sí, sí, sí. Ah, perdona, es que no. Sí, sí, sí. Sí, hay guarderías públicas. Sí, los colegios también tienen un horario extendido para, sí, para compaginar y conciliar con los trabajos de los padres y eso. Y sí, yo creo que más o menos las parejas las que trabajan los dos funcionan bastante bien. Vamos, yo conocí a varios con hijos y tal, más o menos entre la guardería y tal, y más o menos funcionaban, sí. O sea, se arreglaban, podían conciliar bien. Sí, buenas noches, Javier. Yo quería plantearte una pregunta, pero antes, en primer lugar, quería manifestar que estoy maravillado, feliz, es decir, porque llevamos unos días donde estamos hablando de imperialismo, aquí en la situación nacional estamos analizándola y es recortes, empobrecimiento, miseria, tal, y resulta que tú eres portador de unas noticias en tu libro, en la conferencia, maravillosas. Algunas de un alcance para la humanidad bestial. Y esto es real. Y lo que yo creo que se pone aquí de manifiesto es que más pronto que tarde eso va a ir avanzando y se va a ir extendiendo al resto del planeta, independiente de lo que diga Trump o quien quiera. Entonces yo creo que esto es lo primero que quería manifestar, me parece acojonante. Claro que hay futuro para los pueblos y países, ¿no? Mi pregunta era, yo pienso que todas estas cosas tan maravillosas tienen un punto de partida, que es que se hizo una revolución comunista en el 49, que costó muchísimo, antifeudal y antiimperialista, se derrotó a potencias, a Japón, a la burguesía de allí, tal, ¿no? Entonces, la pregunta es, el pueblo chino, yo no, me imagino que también el PCC, pero el pueblo chino tiene este referente, la revolución del 49, está presente, y si tú podrías concretar y aclarar algunas cosas. ¿Qué? Sí. Ellos son muy patriotas también, en el sentido de orgullosos de sus logros y tal, ¿no? Y está claro que el 49 para ellos es una fecha clave, ¿no? Y cuando se cumple 100 años del centenario, con todos los objetivos que se ha fijado el partido, va a ser la bomba, eso, como van a celebrarlo y todo eso. Pero sí, es una fecha clave, ellos son muy conscientes de todo lo que ha hecho el Partido Comunista y por eso le apoyan hasta ahora en su camino, ¿no? Y es, digamos, el representante de su caminar colectivo hacia la modernización, el renacimiento que le llaman ellos, y eso, alcanzar niveles de vida dignos y repartidos entre 1.400 millones de habitantes, que es un país muy grande, ¿no? Son muchos habitantes y es impresionante lo bien que se organizan para conseguir lo que quieren colectivamente, ¿no? También lo bien que se organizan en actos o lo que sea, que hay un montón de gente cómo organizan a las personas y tal, porque ellos mismos se organizan muy bien para llevar toda esa masa de población. Es muy complicado, 1.400 millones de personas en un país, ¿no? Imaginaros aquí lo que sería, ¿no? Y no sé si me he perdido un poco de tu pregunta. Sí, sí, si estaba presente, ahora hablamos de riqueza, lo maravilloso en lo económico, en la educación, en la cultura, pero ¿está de alguna manera presente el maoísmo, el pensamiento Mao Zedong, si no en todo, en parte? ¿Qué permanece de aquello entre la población? Hombre, Mao es una persona muy venerada, ¿no? Ocupa muchos espacios públicos, la plaza también está su retrato allí muy grande y tal, y todos los chinos lo veneran porque es el que, digamos, el fundador de la República Popular y el que inició todo esto, ¿no? Sí, por supuesto lo veneran y está muy presente, ¿no? Además ellos creen siempre que es un camino colectivo, ¿no? Que cada líder o lo que sea va avanzando en el mismo camino, o sea, no se desdicen del pasado o algo así.
Mao, por ejemplo, desde el 78 empezó el proceso de reforma y apertura, siempre siguió siendo un referente, o sea, nunca se les dijeron de las reformas que consiguió Mao, porque de hecho Mao sentó las bases también para ese proceso de reforma y apertura, ¿no? Si no hubiera sido por muchas cosas que hizo Mao, como la colectivización de las tierras, la reforma agraria y eso, no se hubiera podido hacer el proceso de reforma y apertura luego más tarde como se hizo, ¿no? Y entonces eso, ellos ven una continuidad, ¿no? Y no una ruptura para nada, eso siempre una continuidad hacia su objetivo, ¿no? Bueno, yo quería preguntar una cosa a lo mejor menos agradable, que es por el tema de la corrupción. Cuando subió, o sea, que se disputó con Xi Jinping la presidencia del PCC, creo, más o menos, creo que estaba encarcelado Bo Xilai por corrupción. Yo hay vamos, hubo una manera de entrar un poco a cuchillo con todo el tema de corrupción que había, y ha sido una de las claves también del éxito de Xi Jinping dentro de la sociedad, pues acabar con buenas parte de las tramas de corrupción que han habido allí. Eso es lo que nos llega, más o menos. Te lo he explicado un poco así, a grosso modo, porque es un poco lo que yo recuerdo. Pero la pregunta que sí que quería hacer es, a nivel social, ¿hay manera de organizarse o la gente está organizada de alguna manera para poder controlar esa corrupción que dentro de los funcionarios públicos o regidores locales o como esté organizado allí, que pueda tener un control sobre esa parte de la legislación, de los legisladores? A nivel social, bueno, a nivel social el pueblo participa en la legislación, ¿no? Hay un proceso consultivo de la Asamblea Popular, esta que es como el Parlamento chino, y se someten a consulta los textos legales y tal, y el pueblo participa en el debate sobre las leyes, ¿no? Y luego se aprueba. Pero bueno, a nivel social, un movimiento que pueda controlar la corrupción, eso lo veo más difícil, ¿no? Es cierto que uno de los grandes éxitos de Xi Jinping ha sido la lucha contra la corrupción. Ha acabado con muchísimos casos de corrupción, se ha reducido muchísimo en China y ha sido muy duro contra eso. Y eso la gente también lo agradece mucho, ¿no? Porque eso mejora mucho, por supuesto, el sistema, ¿no? La corrupción es un cáncer ahí y ha sido para muchas cosas en China, pero desde Xi Jinping hay muy poquitos casos ya, porque ha habido penas muy duras, incluso de muerte, ¿no? Para corruptos y tal. Y ha conseguido reducirla y acabar con ella prácticamente, ¿no? En un país con una administración tan grande, ¿no? Y China es como un continente. Tiene administraciones regionales, provinciales, locales, hay un montón de administraciones por todos lados que pueden ser corruptas en un momento dado, pero se ha reducido casi hasta cero actualmente. Yo no sé si es con relación a China o no. El problema de la censura. Tú eres periodista y has tenido que, digamos, recorrer mucho mundo para poder dejar unas empresas y coger otras por la presión que tenías de censura. Y vienes de Caracas, o sea, me has dicho hace un momento, y vienes de un congreso donde estaban los 120 periodistas discutiendo algo parecido a esto, ¿no? Contra la censura que viene impuesta desde arriba, ¿no? ¿Tú cómo ves tanto desde el Congreso, porque eran contra la censura? Yo lo digo así, no sé si no es así, tú me corriges. Pero el problema de la censura que muchas veces se ha hablado de China, y como es un país hermético, y en ese sentido, desde el Congreso que tú me has explicado a lo otro, ¿cómo lo ves? ¿Quieres que te hable de la censura en China?
Bueno, en China hay algunos medios privados críticos, bastante críticos, de hecho a veces muy críticos con el gobierno. Está el South China Morning Post, que es de Hong Kong, lo podéis consultar por internet aquí. Y hay otros medios como Caixin, que es un medio económico muy potente, así muy conocido, que son bastante críticos, son privados ambos y críticos con el gobierno. Es cierto que los medios estatales no son nada críticos y a veces son demasiado poco críticos, ¿no? Pero bueno, así funcionan ellos, ¿no? Hay quien dice, y esto es un secreto que os cuento aquí, no lo contéis mucho. Bueno, de hecho no hay quien dice, creo que es así. Los periodistas de los medios estatales chinos hacen una versión para publicar en su medio y otra para las autoridades, digamos, para el gobierno local o provincial o lo que sea. La versión crítica es la que hacen para el gobierno, para que el gobierno sea consciente de las cosas malas que están pasando y que hay que resolucionar. Y la versión buena, digamos, sin críticas es para publicar en los medios, ¿no? Eso puede ser un sistema que funcione, al parecer les funciona, para luego los políticos responsables, los de la administración responsables arreglar los temas que están mal, no sé, pero parece que a ellos funciona. Es cierto que un poco más a mi entender como periodista, un poco más quizás de crítica se podría publicar en los medios estatales también. Incluso cambiar un poco su discurso para que no suene tan propagandista, ¿no? Porque a ojos occidentales suena muy propagandista. Eso es un problema que tienen los chinos también con sus medios, digamos, internacionales, ¿no? Porque los chinos tienen, no sé si la veis, la CGTN tiene en varios idiomas, en español también, ¿no? Es una televisión internacional y no han conseguido para nada el éxito de los rusos con RT, con Russia Today, que es el canal número 1 de Latinoamérica y en muchas partes del mundo se ve muchísimo, porque ellos sí que hacen una información así como más occidental, pero alternativa, ¿no? Los de Russia Today, por eso los prohibieron en Europa y tal, aparte de por la versión rusa de la guerra de Ucrania, porque era una información alternativa, digamos, al discurso hegemónico mediático. Y los chinos no han conseguido que sus medios tengan esa penetración en el público occidental o de todo el mundo, en general de África o de Latinoamérica, y eso es una cosa que buscan y que no consiguen porque tampoco quieren caer en ese discurso occidental, que están buscando algo suyo, a lo mejor lo consiguen, su discurso de contar las cosas de su país de una manera que no se suene tan propagandística, porque son conscientes de que suena muy propagandística, pero que no sea directamente la manera occidental de contar las cosas, ¿no? Porque es un debate que tienen muchos chinos, no quieren tampoco copiar, siempre sincretizan y copian alguna idea, pero la intentan adaptar a su modo de hacer las cosas, ¿no? Y no sé si te quería contar algo más de esto de la censura. Bueno, hablando de censura, ¿para qué? No vamos a hablar de los medios occidentales porque es muy gracioso que se acusa de propagandistas a los medios chinos, que es cierto, porque es una propaganda que la ves a los 5 minutos, ¿no? Ves cualquier medio y lo puedes considerar propagandística, ok, es muy fácil de verlo. Los que los occidentales son igual de propagandistas o más, lo que pasa es que es más difícil verlo. Entonces la gente, los lectores a veces ni se dan cuenta que están vendiéndote una moto terrible y haciendo tremenda propaganda, pero claro, lo hacen de manera así muy oculta y tal, y no, el lector no se entera, sino es un poco espabilado. Y esa propaganda es mucho más peligrosa, mucho más deshonesta, ¿no? Porque no te está diciendo que es propaganda lo que está haciendo, ¿no? Pues muchas gracias, Javier, por este rato de esperanza que nos ha hecho tener humildemente, pero erróneamente al principio has presentado que seguramente no íbamos a aprender nada. Creo que es muy erróneo, lo ha dicho explícito Iván, pero creo que todos hemos hecho un recorrido y aprendido un montón de cosas en todos los campos. Ecología, redistribución de la riqueza. Bueno, el otro día leímos una cita, a ver qué tenéis. Están los dos en las mesas, están los dos en las mesas. El internacionalismo, de pronto encontramos la siguiente cita de Mao. Dice:
Sí, bueno, está escrita en, o sea, 56. Y dice, no se desarrollan sin cesar. Han transcurrido solo 45 años desde la Revolución de 1911. Se refiere no a la Revolución Proletaria, se refiere a que hubo antes la del Sun Yat-sen, ¿no? Una revolución nacional. Vale, han transcurrido 45 años desde la Revolución de 1911, pero el aspecto de China ha cambiado por completo. Al cabo de otros 45 años, esto es, para el año 2001, a comienzos del siglo XXI, China habrá experimentado cambios aún mayores. Será un poderoso país industrial socialista, y así debe ser. Con una superficie de 9.600.000 kilómetros cuadrados y una población de 600 millones de personas, China debe de hacer una contribución comparativamente grande a la humanidad. Durante un largo periodo, su aporte ha sido muy reducido y esto nos apena. Pero seamos modestos, no solo ahora, sino también después de 45 años. Seamos modestos siempre. En nuestras relaciones internacionales, los chinos debemos liquidar toda manifestación de chauvinismo de gran potencia de forma resuelta, definitiva, cabal y completa. Es flipante, yo suelo decir que aparte de su tradición milenaria, los principios comunistas y revolucionarios algo tendrán que ver en esto. Sí, sí. No, Mao era muy clarividente ahí y es una muestra eso de la continuidad. Pues nada, agradecer a Javier no solo el rato que nos ha hecho pasar, sino su trayectoria, que en el mundo que tenemos es más necesario que nunca. Ir a por la verdad, no quedarnos con la fake news ni la superficie, ir al fondo. Y en eso, pues Javier tiene una trayectoria pues, profesional, entregada, rigurosa, valiente, lo hemos visto todo. Y lo que ha puesto en servicio su conocimiento a que conozcamos el mundo para, como ya están haciendo otras lecturas, poderlo transformar. Así que gracias, Javier. Seguimos ahora en la pena.